buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana. Muy buenos días a toda la República Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana ha sido muy exitoso al reducir la tasa de inflación de 9.64% y colocarla en el entorno del 4%. Eso significa que ya está la tasa de inflación en lo que es la meta. La meta, recuerden que va de 3% hasta un 5%, y el Banco Central logró nuevamente pues colocarla, y lo hizo en un tiempo relativamente breve, lo cual está muy relacionado con el tipo de, digamos, resultado que nos tiene acostumbrado el gobernador Héctor Valdés, que es una persona con una alta credibilidad en el manejo de la política monetaria, y si eso lo unimos con lo que son las metas de inflación, el esquema de metas de inflación, pues se mantiene la credibilidad en el peso dominicano, se mantiene anclada las expectativas de inflación, y cuando hay algún tipo de choque como lo que ocurrió después del COVID con el aumento de la oferta de dinero a nivel global, que generó un aumento significativo de la inflación importada, y esto a su vez un aumento de la inflación en la República Dominicana, pues tan pronto comience a abatirse ese choque, esa perturbación internacional, pues es lógico que ante una buena aplicación del esquema de metas de inflación con credibilidad en el peso dominicano, con anclaje de las expectativas, pues se logra reducir la tasa de inflación hasta su meta. Después de haber alcanzado ese objetivo, pues el Banco Central comenzó ya a partir de mayo a ejecutar una política para estimular el crecimiento de la economía, que estaba registrando y sigue registrando un crecimiento muy bajo, muy por debajo de lo que es digamos, el potencial. El potencial es un 5%, y la economía ya al mes de agosto, con el último dato que se acaba de publicar, de acuerdo al Banco Central de la República Dominicana, pues al mes de agosto lo que tiene de crecimiento la economía es 1.5%. Pues desde finales de mayo, el Banco Central ha estado tratando de estimular la economía reduciendo la tasa de interés de referencia, y la ha reducido desde 8.5 a 7.5%. Y pudo haber seguido reduciendo la tasa de interés de referencia, pero el Banco Central, tal como habíamos pronosticado ya desde la semana pasada, tenía que tomar en consideración condicionantes externos que limitaban la capacidad de seguir reduciendo. Y esos condicionantes tienen que ver, primero, con la política monetaria de los Estados Unidos, que a pesar de tener una tasa de interés real positiva, como en el caso de República Dominicana, y por lo tanto ya no necesitar subir más la tasa de interés de referencia, la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues Jerome Powell, con un esquema de bipolaridad monetaria, pues lo que estamos observando es que sigue diciendo que va a seguir subiendo la tasa de interés y colocarla entonces en un rango que iría de 5.5 a 5.75%. ¿Eso qué implicaría? Un promedio de tasa de interés de referencia en los Estados Unidos de 5.6%. Si lo comparamos con el 7.5% que tenemos en República Dominicana, eso significaría una diferencia muy baja, una diferencia que cuando uno toma el 7.5 menos el 5.6 es de apenas 1.9%, y lo normal es tener una diferencia de 4.5%. Hay situaciones, obviamente, como el año 2007, que hubo una diferencia únicamente de 1.75%, pero no lo normal. Lo normal es 4.5%, que está más relacionado con lo que es la expectativa de depreciación del peso dominicano a largo plazo, que es de alrededor del 4%. Hay situaciones de algo menos, puede ser 3.5, 3.6%, pero vamos a suponer que es 4%. Eso es lo que le dice a usted que ante esa política monetaria de los Estados Unidos, que implica una tasa de interés más alta de lo necesario, pues esto hace que República Dominicana no pueda seguir bajando su tasa de interés. Y por eso, el viernes pasado, el Banco Central decidió, tal como habíamos pronosticado, no bajar su tasa de interés, sino dejarla constante, dejarla inalterada su tasa, porque hay expectativa de que la Reserva Federal va a subir su tasa de interés. Entonces, vuelvo y repito, ante la expectativa de la Reserva Federal de subir su tasa de interés en 25 puntos básicos antes de finalizar el año, el Banco Central de la República Dominicana no pudo seguir bajando su tasa de interés. El otro punto que hay que tomar en cuenta, que limita también al Banco Central, es el aumento de los precios de los combustibles, que presiona a través de los precios internacionales la inflación importada, la presión hacia arriba, y eso nos hace que tengamos que tener más cuidado al manejar la tasa de interés hacia abajo, porque si la bajamos mucho aquí en el país, eso pudiera generar entonces un aumento de la tasa de inflación.
y no queremos que se vaya de lo que es el rango meta, que va del 3% al 5%. Ahora, ¿qué se puede decir del crecimiento de la economía? El crecimiento de la economía, tal como el Banco Central publicó el viernes, en los primeros 8 meses del año, es de 1.5%. Oigan bien, 1.5%. En el mes de agosto creció 2.2%, en el mes de julio 2.9%, pero en promedio lo que tenemos es 1.5%. Las autoridades quisieran alcanzar un 3% de crecimiento, pero eso va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque para alcanzar un crecimiento de esa magnitud del 3% en el año, tendría que crecer 6% en lo que queda de año. Es decir, los meses septiembre, octubre, noviembre, diciembre, crecimiento del 6%. Y eso es dificilísimo. ¿Por qué? Porque significa crecer por encima del potencial. Por lo tanto, lo más probable que ocurra es que estemos creciendo en el entorno del 2 al 2.3%. Para crecer un 2%, la economía tendría que crecer en los meses de septiembre hasta diciembre alrededor del 3%. Y para crecer un 2.3%, la economía tendría que crecer 4%. Es decir, para crecer 2.3%, la economía tendría que crecer 4% en lo que queda de año. Eso es un reto, sin lugar a dudas. Crecer entre 3 y 4% es un reto, y lo que hay que darle entonces es, bueno, si el Banco Central no puede seguir bajando su tasa de interés, ¿cómo puede entonces estimularse la economía? Pues la economía pudiera estimularse acelerando la inversión pública. Y digo esto porque cuando vemos los datos al 22 de septiembre de DIGEPRES en términos de ejecución de la inversión pública, vemos que en términos anualizados lo que se ha ejecutado es alrededor de 1.8% del PIB. Es decir, si yo tomo lo que se ha ejecutado, los 89,000 millones de pesos ejecutados al 22 de septiembre y lo anualizo y eso lo comparo con el Producto Interno Bruto del año, es 1.8% del PIB. Eso está no solamente por debajo del presupuesto original, que es 2.3% del Producto Interno Bruto, sino mucho menor que el presupuesto complementario, que subió a 2.8%. Entonces, ¿qué hay que hacer en los últimos meses del año? Lo que hay que tratar es de acelerar el ritmo de inversión pública. Y en ese sentido, yo creo que se pudieran ejecutar proyectos a través de las alcaldías que pudieran acelerar el efecto multiplicador de esa inversión pública y estimular el ritmo de crecimiento de la economía. Yo creo que es indispensable tomar las principales alcaldías, las más eficientes, para que de esa forma se pudiera generar un aumento de la inversión pública y ese aumento de la inversión pública acelerar el ritmo de crecimiento de la economía para tratar de acercarnos al 3% que quieren las autoridades, que eso no va a ser posible alcanzarlo, sin lugar a dudas, pero pudiéramos tratar de alcanzarlo si podemos crecer, por ejemplo, por encima del 4% en lo que queda de año. Y para crecer por encima del 4%, tendríamos que acelerar, aumentar la inversión pública. Y ese aumento de la inversión pública, les señalo a ustedes, para generar un buen multiplicador, tendría que ser en pequeñas obras de las alcaldías que pudieran ejecutarlas, las alcaldías y también algunos ministerios que tengan capacidad de ejecución de inversión pública acelerada en lo que queda de año, pudieras así lograrse, entonces acelerar el ritmo de crecimiento, no alcanzar el 3%, pero sí quedarse por encima del 2.3% que nosotros estamos pronosticando que pudiera ser un techo a menos que se acelere la inversión pública en lo que queda de año. Por eso mi recomendación es que se identifiquen las principales alcaldías, entre ellas obviamente la del Distrito Nacional, y ejecutando proyectos a través de ese tipo de alcaldías, de las más eficientes, se pudiera acelerar el ritmo de crecimiento y de esa manera entonces poder tener un ritmo de crecimiento para todo el año que esté lo más cercano al 2.5%. ¡Llévatelo, Cundo!